Hablemos del póster de la nueva película de Star Wars, The Mandalorian and Grogu, y es que solo puedo decir que chapó, aunque también es verdad que los pósters que habían hecho anteriormente para la serie pues estaban bastante bien. Ya desde la temporada 1 se presentaron los pósters como una composición simple, con Mando y Grogu como mucho, y que mostraban un poco esos paisajes tan característicos de Star Wars y la soledad de estos dos personajes. No se metían en líos de meter a todos los personajes que aparecían en estas películas y únicamente buscaban una composición bastante simple en la que aparecían solo estos dos protagonistas. Sin embargo, el póster de la temporada 3 sí que fue un poco criticado porque no tenía mucho sentido la composición, era un póster casi más comercial que un póster como propaganda, y además tenía fallos bastante claros como que el jetpack no tenía sentido en la composición, estaba como girado mientras que el personaje estaba de espaldas. Pero a pesar de que esta serie tenía unos buenos pósters y que cabía esperar que en la película no lo hicieran mal, he de decir que me ha sorprendido muy pero que muy gratamente. Para empezar, sí, algunos podréis criticar que es un póster en el que aparecen demasiados personajes y que es algo comercial, pero la verdad es que tiene una razón mucho más profunda que el mero marketing, y es que quería rememorar un poco esos pósters antiguos de Star Wars. En este caso, el artista ha optado por un estilo completamente artesanal que recuerda muchísimo a los pósters de Drew Struzan o de Tom Young, esos pósters tan mitiquísimos y tan épicos que han ido acompañando a toda la saga de Star Wars. Es un póster con muchísima personalidad, pero es que además es un póster bonito, es un póster que da gusto verlo. Sí que es verdad que yo le haría algún que otro retoque para mejorarlo un poquito más, pero eso ya son manías mías que igual pues no todos estáis de acuerdo conmigo. Para empezar, me parece que el título cobra un excesivo protagonismo en la composición. En las películas antiguas veíamos el logo de Star Wars, que funcionaba como un logo y como un símbolo de la película, que aparecía no tan grande como en estas ocasiones. Además, solía aparecer en lugares en los que no molestaba demasiado a la composición. Sin embargo, en esta película han utilizado una tipografía completamente diferente a la que utilizaban en la serie, y además han utilizado un título que está torcido, por lo que ya descuadra un poco la composición. Así que yo personalmente, como no puedo cambiar esta tipografía, lo que sí que haría es cambiar un poco el color, porque me parece que desentona demasiado con el conjunto del póster. Así que yo le pondría un tono un poco más rojizo, igual que las letras que están arriba, o incluso mejor aún, un tono blanco. Que es que además históricamente el blanco está muy relacionado con los títulos de Star Wars. Y luego también, por ejemplo, quitaría este otro Grogu que aparece en la parte baja. No tiene mucho sentido que aparezca duplicado el personaje. Así que para ello voy a coger el tampón de clonar, y la verdad es que no es fácil hacer esto porque las texturas están muy marcadas. Así que voy a ir borrando un poco la figura de Grogu y voy a hacer un poco más grande a Sigourney Weaver para que ocupe el espacio que estaba ocupando Grogu. Así que selecciono su figura, con el tampón de clonar voy rellenando las partes vacías y acabo completando la composición. Luego también se podría hacer algún que otro cambio, como cambiar el color del póster para que adquiera un tono un poco más verdoso, pero sinceramente eso ya es una cuestión de gustos y tampoco quiero meterme mucho en estos líos. Y luego, aparte de este póster, en Instagram hace unos días sacaron esta otra versión del póster, que la verdad es que me parece muy bonita, como póster promocional. Vemos una composición sencilla en la que Grogu está meditando en lo que parece Dagobah o en un planeta por el estilo, sinceramente no sé cuál es, y que yo pienso que como póster promocional la verdad es que funciona bastante bien. Vuelvo a decir que esas letras no me gustan nada, pero bueno, la verdad es que con otro título hubiera estado bastante bien el póster. Sin embargo, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es mostrar una versión diferente del póster, una versión como un poco más moderna, un poco más digital se podría decir, porque el anterior estilo es más artesanal, lo que busca mostrar otra versión del póster diferente. En este caso he querido ambientarla en la nieve porque al ver que la película desarrolla gran parte de su trama en este escenario, pues me apetecía hacer una versión un poquito diferente a lo que nos acostumbramos a ver. Y he de deciros que os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo porque al principio parece que el póster va a ser una auténtica mierda. Y la verdad es que yo creo que el póster va cambiando y mejorando muchísimo conforme lo voy desarrollando. Al final he de decir que he quedado bastante satisfecho con el resultado, y eso que al principio estaba completamente desmotivado con cómo me estaba quedando. Pero antes de nada, si os gusta este tipo de contenido, suscribíos y dadle like porque la verdad es que se agradece un montón y muchas de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritos. Además también me podéis seguir por mis dos cuentas de Instagram en las que estoy bastante activo, y en una subo mis pósters y mi proceso creativo semanalmente, y en otras subo contenido más relacionado con YouTube y vídeos más relacionados con el cine y con el diseño gráfico. Así que una vez dicho esto, vamos ya directamente con Photoshop y vamos a hacer nuestro póster de la película. ¡Vamos allá! En primer lugar, cogeremos una imagen de Mando y seleccionaremos su figura para pegarla a nuestra composición. Después haremos lo mismo con Grogu y lo colocaremos en la espalda de este. Sin embargo, tendremos que modificar un poco la composición de este personaje para que parezca que esté agarrado a Mando. Así que para ello recortamos su mano y le pegamos partes de su túnica y la vamos adaptando a la figura de este. Una vez hecho esto, vamos a colocar la base en la que se posicionarán estos dos personajes e iremos añadiendo un poco de contexto a la imagen. Para ello recortaremos las piedras para que queden en la posición que nosotros queramos. Una vez hecho esto, cambiaremos un poco la tonalidad de estas piedras para que tengan una esencia más fría, y lo haremos con el filtro de cámara RAW. Una vez hecho esto, haremos lo mismo con las otras piedras y lo mismo con los personajes. Después pegaremos una imagen de fondo, una imagen helada,
sobre la que empezaremos a disponer nuestros AT-AT. Vamos, los perros mecánicos de Star Wars de toda la vida. Una vez hecho esto, borraremos la montaña de atrás para que no contraste tanto con nuestro perro y añadiremos un segundo AT-AT que lo colocaremos detrás de este. Una vez hecho esto, empezaremos a tratar algún que otro tema de la luz. Así que vamos a ir borrando ese exceso de iluminación en alguna que otra parte, como en la capa, con el tampón de clonar, y seguiremos añadiendo un poco más de contexto para ya finalmente añadir ese fondo con luz. Este fondo es el que determinará un poco el color del póster. Ya que he puesto una imagen con 2 soles, conviene que la composición se corresponda con una imagen como en el atardecer. Así que una vez puesto esta iluminación, vamos a empezar a iluminar alguno de estos objetos, como este AT-AT. Para ello pondremos una capa de saturación, le daremos a colorear e iremos pintando en los bordes de esta máquina para que parezca que los rayos del sol le dan directamente. Esto es una primera aproximación y luego lo haremos de una manera mucho más detallada y más profesional, pero es para ir dándole color a la imagen. Y le pondremos un poquito más de contraste tanto a esta figura como al resto de la imagen, para que tenga una oscuridad correspondiente con la luz que está de fondo. Después seguiremos añadiendo más iluminación en el segundo perro por las partes en las que consideremos que deben estar iluminados, y también empezaremos a añadir iluminación en el suelo. Después, para añadirle un poquito más de complejidad a la imagen, añadiremos un segundo fondo que pegaremos sobre el anterior e iremos borrando algunas partes para que tenga un poquito más de profundidad. Así que volveremos a sacar ese sol en la parte baja y borrando algún detalle que otro. Y una vez hecho esto, empezaremos ya con la iluminación del resto de objetos y de personajes que componen el póster. Así que añadiremos otra vez la capa de saturación sobre Yoda e iremos dibujando en esos bordes para que parezca más realista la iluminación. Después añadiremos algún que otro detalle también en la frente y de igual forma iremos corrigiendo la iluminación de mando. Esto lo haremos con el equilibrio de color para que tenga un color un poco más homogéneo y no esos destellos de luz que tiene por el cuerpo. Acto seguido pintaremos los reflejos en la roca sobre la que se apoyan y haciendo alguna que otra sombra para que dé más realismo a la imagen. Luego, para que esta iluminación sea aún más realista, también añadiré una capa de exposición sobre la que pegaré esta máscara de capa. De esta forma no solo será una iluminación anaranjada, sino que también tendrá toques como más blanquecinos propios de la nieve. Así que vamos haciendo esto en la roca superior y también en la roca inferior, obviamente solo en las partes en las que puede estar iluminado, e iremos añadiendo un poco más de contraste en las partes sombreadas. Luego seguiremos con las iluminaciones como la de este acantilado o el de esta superficie de nieve que se encuentra en el suelo. Y una vez hecho esto, como pretendemos que sea una imagen pues bastante realista, tenemos que hacer juegos de contrastes. Ya hemos empezado con la luz, pero todavía no hemos actuado demasiado con las sombras. Así que empezaremos a pintar la sombra que se proyectaría del acantilado sobre el suelo. También añadiremos más contraste a este propio acantilado y luego haremos lo mismo con el saliente de nieve que aparece en la parte baja. Añadiremos contraste en las zonas que no pueden estar iluminadas y algo de luz en las partes que sí que deberían estar iluminadas. De igual forma corregiremos un poco el suelo para que tenga la sombra de esas montañas pero también iluminación, y seguiremos corrigiendo los detalles del suelo para que finalmente queden bien. Después haremos exactamente lo mismo con el resto de imágenes que hemos puesto de suelo de nieve y finalmente añadiremos el contraste que debería tener la roca principal. Este detalle es completamente fundamental, porque para empezar pretendo después poner ahí el título y debe estar sobre una superficie más contrastada. Además, al estar en primer plano es donde la mirada se va a fijar directamente y necesita tener el mayor realismo posible. Así que vamos pintando la sombra en esta parte de la roca y seguimos corrigiendo un poco la iluminación y las sombras en el resto de los elementos que aparecen en el póster. Una vez hecho esto, vamos a empezar ya con lo divertido, con los efectos especiales, los láseres, los fueguecitos, etc. Así que vamos a dibujar el láser que sale del AT-AT, dibujando primero la trayectoria que debería llevar este láser y luego recortando una serie de estos disparos láser. Le haremos esa forma como un poco apepinada y corregiremos las imperfecciones. Y ahora debéis estar muy atentos, porque la verdad es que esto no suele ser muy intuitivo, ya que cuando vemos un láser que tiene un color, por ejemplo, rojizo, pensamos que el propio láser, el propio disparo es de color rojo, pero no, es de color blanco, y lo que es rojo es el haz de luz que rodea ese láser blanco. Así que iremos transformando los valores de esto y luego añadiremos un efecto de desenfoque de movimiento para que parezca que este disparo tiene una direccionalidad. Además, con esto y con un filtro de desenfoque gaussiano conseguiremos ese haz de luz roja que estaba mencionando. Después copiaremos estos disparos y los pondremos para el perrito que aparece en la parte trasera y borraremos las partes que quedan por delante del primer perro. Y luego añadiremos un efecto como de chispitas. Esto lo hago básicamente porque al haber disparos y al haber fuego pues tendrá que haber algún tipo de chispas por algún lado. Después añadiremos algo más de interés poniendo esos X-Wing y los dispondremos en una posición que nos beneficie para la composición. Después a estos obviamente les añadiremos las sombras y las luces adecuadas y también les añadiremos una serie de disparos para dar un poco más de interés al póster. De igual forma que antes, dibujo la trayectoria, recorto los disparos, pongo ese color blanco y luego pongo el desenfoque de movimiento y el desenfoque gaussiano. Luego añado estos disparos en más partes y finalmente también en el X-Wing que está en la parte trasera. Como digo todo el rato, repetimos el proceso y añadimos
quitaremos esas luces rojas propias del láser. Después borraremos esas partes que nos han quedado por encima de mando, pero sí que dejaremos en algún que otro punto un poco de luz que atraviesa a mando. Este es el típico efecto que pasa en la vida real, que es que cuando pones una luz detrás de un personaje, es como que el destello de luz se superpone un poco a la figura. Después, para poner un poco más de interés, añadimos esta explosión en el fondo y empezaremos a corregir las luces para que se correspondan un poco mejor con estos láseres nuevos que hemos añadido. Así que empezaremos por Grogu añadiendo esa capa de saturación y poniéndole un color rojizo. Y luego también corregiremos un poco el color de este Baby Yoda, que parecía muy frío y le quería dar un poquito más de color. Después de esto empezaremos con más detalles como las sombras de estos perros, que la haremos simplemente duplicando la capa y pintándola de negro y luego volcándola sobre el suelo poniendo un efecto de desenfoque gaussiano y un poquito menos de opacidad. Después repetiremos exactamente el mismo proceso con el otro perrito de atrás y volveremos a colocar un poquito mejor la sombra. Y después de esto, al poner la sombra, como esto es un proceso interactivo, te das cuenta de que la sombra que tiene el propio objeto en la parte trasera de este cuerpo no está demasiado bien puesta. Es decir, tenemos una sombra muy marcada sobre el suelo, pero sin embargo en la parte que está en contraluz del objeto no tiene la suficiente oscuridad. Así que simplemente vamos añadiendo más oscuridad en estos perros para que la imagen sea más realista. Después también añadiremos tonos anaranjados al cielo simplemente con un pincel y seguiremos corrigiendo la iluminación de Baby Yoda. Esto lo haré simplemente duplicando la capa y poniendo un poco más de saturación a las líneas de este Baby Yoda. De esta manera queda una luz un poco más marcada y un poco más definida en el torso. Sin embargo, vamos a añadir un poco de desenfoque gaussiano para que esta línea no esté tan marcada. Así que sobre la propia máscara de capa simplemente le damos a desenfoque gaussiano y de esta manera evaporamos un poco ese borde. Después también seguiremos con la corrección de colores en el Mandaloriano y añadiremos esos toques de luz anaranjada en las partes que deben de estar iluminadas. Así que con el pincel con una baja opacidad y un bajo flujo iremos pasando una primera capa de iluminación superficial más anaranjada y luego haremos una segunda capa en la que pasaremos el pincel con más opacidad y haremos una línea más definida de iluminación. Además de que también subiremos un poco la saturación para que esta línea esté más marcada y más anaranjada. Así que, como digo, haremos una segunda iluminación anaranjada en los bordes, primero de una manera un poco más general, pero luego borraremos las partes que nos sobran. Y es que para mí el proceso de borrado es incluso más importante que el proceso de pintar, porque es el que te permite definir bien las líneas. Así que vamos pasando por todas esas partes que queremos que tengan una línea un poco más definida, un poco más concreta. Así que pasamos por todos esos bordes de la manga y finalmente añadimos una capa de exposición sobre la que pegaremos esta máscara de capa para añadir una iluminación más realista y más detallada. Y como veis y como os he dicho ya antes, esto es un proceso totalmente interactivo en el que vas cambiando unas cosas y por lo tanto tienen que cambiar otras. Además, es un proceso de constante mejora de la iluminación y por ello precisamente vamos a mejorar y vamos a detallar un poco mejor la iluminación de los perros. Así que poniendo otra capa de saturación y con el pincel mucho más pequeño, vamos pintando alguna que otra línea que haga parecer que estos reflejos metálicos sean más realistas. Iremos pintando estas líneas, borrando los bordes para que parezca que se difuminan y que no cambian de manera abrupta, y luego seguiremos con las patas. Esto, aunque parezca una tontería y unas líneas sin más, dan muchísima profundidad y muchísima importancia a la iluminación general del póster. Después pasaremos con el segundo perro, en el que haremos exactamente lo mismo. Iremos marcando todas estas líneas de la figura del perro, de todas las partes metálicas y las partes que reflejarían más esa luz, y de esta manera parecerán mucho más realistas los perros, como os iba diciendo. Después pintaremos algunas estrellas para darle un toque más de Star Wars al póster, y seguiremos ya con los juegos de luces, añadiendo por ejemplo más contraste a las montañas. Pero antes de seguir voy a poner el título para que veáis lo que decía de ese contraste tan importante en el primer plano. Sin embargo, este título lo he colocado porque es el título oficial de la película, pero después mostraré una versión con otro título que me parece que está un poquito mejor, porque como os he dicho antes, no me gusta nada que estas letras estén torcidas, me parece que genera una incomodidad visual muy fuerte en el póster. Así que coloco estas letras y corrijo un poco el giro para que no sea tan abrupto. Después finalmente le añado un poco más de interés a estos X-Wing poniéndole un efecto de desenfoque de movimiento, obviamente en la dirección en la que tienen que volar estos aviones, y luego moveré este desenfoque para que parezca que este sale de la parte trasera de los X-Wing. Después haré exactamente lo mismo con el otro y corregiré un poco mejor la iluminación de este, añadiendo más detalle. Finalmente también le pondré más detalle de iluminación a esta montaña, lo que aunque parezca una tontería le añade muchísimo volumen y muchísima complejidad a la montaña. Y finalmente añado ese título que os decía que quedaría muchísimo mejor. Este título lo he encontrado en internet y es que simplemente utiliza la fuente que utilizaban en la serie de normal y han puesto el título de la película, que me parece que sigue un poco con la tradición de los títulos de The Mandalorian y además también están rectas y tienen un sentido un poco más ordenado.
así que las voy colocando en la imagen, pero como tiene ese toque verdoso que no me gusta demasiado cómo queda con el póster, las pinto finalmente de blanco. De esta manera tiene más tradición de Star Wars y queda en general más coherente con la imagen final. Así que después de todo este proceso y de algún que otro cambio que he hecho en postproducción al exportar la imagen, tendríamos este póster final. Es un póster diferente, de un estilo más realista que no estamos tan acostumbrados a ver en Star Wars, ya que anteriormente se hacían de manera artesanal y en las últimas películas eran pósters de cabezas flotantes. Así que he querido innovar un poco con el póster y hacer algo un poco más diferente. Además también me apetecía ambientarlo en un entorno un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que como veis, este sería el resultado final. Ya veis que tiene muchísima importancia tanto la iluminación como el color, y que sobre todo hace que el póster cambie muchísimo de antes a después. Si os pongo por ejemplo la imagen sin ningún tipo de cambio, simplemente con los recortes de los personajes como estaban en un principio, veréis que el trabajo que hay detrás es bastante grande, aunque al final no parezca para tanto. Y como os estoy diciendo, es principalmente cuestión de luces y sombras, de la iluminación. Y es que en los pósters realistas es lo que realmente marca el antes y el después. Sin embargo, he de admitir que a mí, por ejemplo, el póster oficial que ha salido de la película me gusta más que el póster que he hecho yo mismo. Igual es un tema de pura nostalgia o de que a mí me gustan los pósters hechos artesanalmente, pero la verdad es que el póster que han sacado de la película ya de primeras me parece muy bueno. Eso sí, yo personalmente lo veo un poco mejor con los cambios que le he hecho al póster al inicio del vídeo. Así que nada, he de decir que la verdad es que estoy muy contento con que hayan retomado un poco la esencia de los pósters antiguos. Estoy bastante contento con que hayan hecho un esfuerzo de verdad en el póster y que no sea simplemente una composición de PNGs de cabezas flotantes cortados en Photoshop de todos los personajes que aparecen en la película, como hemos visto en los últimos pósters de las películas de Star Wars. Esto personalmente me hace recuperar un poco la fe en la humanidad y la fe en los diseñadores y en las productoras de cine que hacen estos pósters. Así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que le deis bastante apoyo, le deis un like y os suscribáis si os gusta este tipo de contenido. Y os vuelvo a recordar que si os gustan mis pósters y mis composiciones o mis reflexiones, me podéis seguir por mis cuentas de Instagram, donde últimamente estoy bastante activo y pretendo subir mucho más contenido. Así que no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos a la próxima. Adiós.